Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. En esta oportunidad, en soledad, Cristian Mira está en un viaje de trabajo. Le mandamos un saludo, lo esperamos que regrese pronto. Lo extrañaremos seguramente. Hoy vamos a tener un programa de análisis político internacional por un lado y de análisis de la situación de infraestructura portuaria por el otro. Siempre que podemos en el programa hablamos de la situación de infraestructura en el país, porque cuando mencionamos la situación del crecimiento, de las cosechas, de la oportunidad que tiene la Argentina para crecer en exportación de agroalimentos, necesariamente tenemos que caer en la situación de la logística para la salida de esas exportaciones. Recientemente India anunció, por ejemplo, que tiene un plan de crecimiento de sus exportaciones que prevé triplicarlas hacia 2017. India es uno de los países emergentes que lidera el crecimiento junto con China. Para eso va a invertir, anunció inversiones, por 7.600 millones de dólares en puertos, una cifra impresionante, pero que habla a las claras de que sin puertos no se puede crecer ni se puede aprovechar las grandes corrientes de crecimiento económico y comercial. En la Argentina, salvando las distancias, la modernización portuaria se inició a mediados de los 90 con la privatización del puerto de Buenos Aires y el modelo de gestión que impera es el de los consorcios de gestión portuaria. Hoy vamos a hablar con el presidente del puerto de La Plata, que tiene en manos la inversión tal vez más grande de los últimos tiempos en puertos con la terminal de Berisso, con la inversión de Tec Plata, un holding empresario formado por una empresa local y un operador filipino, ICSI, uno de los operadores portuarios más importantes del mundo. Ver cómo está avanzando las obras en ese puerto va a ser uno de los bloques de este programa. Pero primero vamos a hablar de la situación internacional, ¿no? Un poco de análisis político. Los periodistas tendemos a catalogar todo, tal vez porque es más fácil hablar de crisis. Tal vez se puede hablar de oportunidades que trae las crisis o hablar de la oportunidad que representa este presente, donde el mundo emergente lidera y crece 3 veces más rápido que el mundo desarrollado y se da una situación particular donde parece que los emergentes, si uno lo viera como los hijos, están ahora teniendo que cuidar a los padres o al mundo desarrollado, al viejo continente, Europa, Estados Unidos, que tienen crecimiento mucho más lento y una situación fiscal, una situación comercial bastante complicada. ¿Qué va a hacer China? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar este país que tiene grandes reservas de títulos de la deuda de Estados Unidos, muchos dólares en sus bolsillos, por decirlo de alguna manera, grandes desafíos todavía con su población rural que se va transformando en urbana? ¿Cómo se van a comportar las inversiones extranjeras en el mundo emergente, ¿no? ¿Qué va a pasar con Brasil, un socio fundamental de la Argentina, que tal vez uno tiende a hablar de si está desacoplado o no está desacoplado de esta situación, de esta crisis financiera, económica, fiscal, internacional? Tiene muchos costados, pero Brasil va a sentir un poco ese impacto, encaró un programa de contención ante este momento particular económico mundial, y la Argentina está íntimamente ligada, interconectada a nivel productivo con Brasil, con lo cual si Brasil se resiente, la Argentina también va a tener un momento delicado. Vamos a ver si esta situación se puede dar, qué oportunidades y qué desafíos engendra este presente. Después de la pausa, Jorge Castro, el analista internacional que elegimos para hablar de este presente en la Argentina, en el mundo, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos con Jorge Castro. Seguimos en Cosechas y Negocios con Jorge Castro. Jorge, buenas noches, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Jorge, ¿cómo analizamos este momento? ¿Cómo ves esta situación del capitalismo de emergentes, la situación en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes dar para empezar a entender este presente? Bueno, quizá lo primero que se podría hacer es fijar la atención sobre lo que ha ocurrido en el segundo trimestre del año en la economía mundial. Los países capitalistas avanzados están en una situación de desaceleración semejante a una nueva recesión. El caso de Estados Unidos ha crecido en el segundo trimestre del año 1.3%. En el primer trimestre creció 0.4%. Lo que significa que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, ha crecido 0.8% en los primeros 6 meses del año 2011. Algo semejante sucede con el segundo de los países capitalistas avanzados, que es Alemania, que ha crecido en el segundo trimestre del año 0.1% con respecto al trimestre anterior, lo que significa un crecimiento anualizado de 2.4%. Esto implica que los dos principales países avanzados, Estados Unidos y Alemania, están prácticamente han frenado sus economías en la segundo trimestre del año.
Mientras esto ocurre, el mundo emergente está creciendo en los primeros 6 meses del año a una tasa de 6.5%. Los países de la región asiática, especialmente la de el sudeste de Asia, encabezados por China, crecen a una tasa de más del 8%. Y en el caso específico de China, en los primeros 6 meses del año ha crecido 9.5%. La principal dificultad que enfrentan los países emergentes, sobre todo los asiáticos y en primer lugar China, es que hay síntomas evidentes de sobrecalentamiento de sus economías. El primero de estos síntomas es una tasa creciente de inflación arrastrada por el aumento del precio de los alimentos y de la energía. En este sentido, la prioridad tanto para China como para India, como para Brasil, que son los 3 principales países emergentes, es la de frenar su crecimiento económico para de esa manera disminuir la tasa de inflación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que deciden frenar el crecimiento económico? Bueno, en el caso de China, lo que han hecho en el último año ha sido elevar 5 veces sucesivas la tasa de interés por el Banco Central de Beijing. En el caso de Brasil ha ocurrido algo similar, pero han sido 6 veces la que el Banco Central brasileño ha elevado sus tasas de interés. En este sentido es que esta política de freno a la economía para frenar la inflación parece haber tenido éxito porque en los primeros 6 meses del año hay un menor crecimiento de la economía china y un menor aumento del nivel general de precios, por lo tanto de la tasa de inflación, que el año pasado. Ahora, ¿es una medida sana para esas economías que asegura tal vez un crecimiento más sustentable, o es una medida que tiene un impacto negativo directo en países que exportan a China, por ejemplo, a Brasil, como la Argentina? Bueno, el problema es tener en cuenta lo siguiente, que es más de 2/3 del aumento del nivel general de precios de la tasa de inflación proviene de 2 rubros, que son el aumento del precio de los alimentos y el aumento del precio de la energía. En realidad esta es una inflación que se da en todas partes del mundo al mismo tiempo, arrastrada por el aumento del precio de los alimentos y de la energía. Este es el componente fundamental del crecimiento del nivel general de precios o tasa de inflación. Y a su vez, estos 2 componentes, aumento del nivel general de precios de la alimentación y de la energía, la razón fundamental por la que están en niveles récords de incremento es por un crecimiento extraordinario de la demanda de los países emergentes, en primer lugar los asiáticos y sobre todo China. Hay que tomar en cuenta de que la irrupción de China, India, los países emergentes en el mercado mundial, han modificado el mercado mundial de commodities. China este año, 2011, es la principal consumidora en 4 de las 5 primeras materias primas del mercado mundial. La estimación de la Agencia Internacional de Energía es que en la 5ª materia prima, que es el petróleo, va a ser también la primera consumidora antes del 2015. ¿Cuáles son estas 5 materias primas? Bueno, son las materias primas granarias, energéticas y minerales. Ajá. Las minerales en el sentido esencialmente las metalíferas, claro. La primera de las cuales es el cobre, pero también el mineral de hierro. El cobre que superó los $9.000 la tonelada, ¿no? Exactamente. Esto beneficia de manera directa a Chile, sí, a Perú, en el sentido de que con un precio de la tonelada de cobre entre $9.500 y $10.000 la tonelada, como es el precio que muestra el mercado de commodities de Londres, Chile, que es el exportador de cobre de más del 40% de la oferta mundial, lo que tiene es un plus en su superávit comercial de carácter extraordinario. Y lo mismo sucede con Perú. En general, todos los países de América del Sur, encabezados por Brasil, tienen una inserción internacional, esto es el canal de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones, que está directamente relacionado con los países asiáticos, China en primer lugar, pero también la India, y esto hace que la desaceleración de la economía norteamericana y alemana, y por lo tanto por extensión esta segunda europea, no tenga casi efecto en lo que se refiere al comercio y a las inversiones para los países de América del Sur. Jorge, con un dólar que se está debilitando, ¿puede esperarse que Estados Unidos empiece a explorar la vía de la exportación con fuerza y salga al mundo a colocar sus productos? ¿Se puede esperar un aluvión de productos norteamericanos baratos? Bueno, lo que en cierta forma ya está ocurriendo, porque
en el aumento de las exportaciones norteamericanas, sobre todo inciden las exportaciones de productos manufacturados. El 85% de las exportaciones estadounidenses son productos manufacturados. Y el año pasado, por primera vez en la historia norteamericana, más de la mitad de las exportaciones de productos manufacturados norteamericanos fueron a los países emergentes, a los asiáticos y América Latina. Y no, por primera vez en la historia, no tuvieron su principal destino en el mercado europeo. El europeo, que era el principal cliente de Estados Unidos, históricamente. Hay una modificación también de la inserción internacional de Estados Unidos, en el sentido de que su vínculo está cada vez más con los países emergentes. En primer lugar, los asiáticos, sobre todo China, que es su principal socio comercial, y luego también los países de América Latina, sobre todo México, Brasil y Colombia. Jorge, ¿qué podemos decir o cómo podemos analizar la situación de los acuerdos comerciales, ¿no? Estas negociaciones internacionales para liberalizar el comercio, que estuvo muy en boga en los 90 y a principios de la década del 2000, pero después se fue, digamos, perdiendo en esencia, ¿no? Hoy no se habla tanto de acuerdos de liberalización del comercio, o estos bilaterales o dentro de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, lo que se ha frenado son las negociaciones de carácter multilateral alrededor de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Está prácticamente frenado. Pero al mismo tiempo proliferan los acuerdos de carácter bilateral. Solo en Asia hay más de 60 acuerdos de libre comercio de carácter bilateral en pleno desarrollo, en ejecución. El más importante de esos es el que vincula a China con los países de la ASEAN, esto es, los países del sudeste asiático, a la que se acaba de sumar también ahora Taiwán, y en definitiva lo que está surgiendo en el mundo es una densa red de comercio bilateral y a través de su comercio bilateral, también multilateral, entre los países emergentes, sobre todo los asiáticos, y luego el segundo gran centro de crecimiento del comercio internacional, que es el vínculo entre América Latina del Sur, América del Sur y el Asia. Esta es la línea de comercio sur-sur, que está creciendo al 40% como promedio por año, mientras que el comercio internacional el año pasado tuvo un crecimiento récord del 17%. ¿La Argentina cómo está parada en este escenario? Digamos, ¿por dónde está apuntando su crecimiento futuro? ¿A nivel América Latina, intra-latinoamericano, o está viendo bien acertadamente, tal vez lentamente, el crecimiento del sudeste asiático para insertarse ahí, crecer a partir de inversiones y de comercio? Bueno, la Argentina está extraordinariamente fortalecida desde el punto de vista económico, porque tiene por primera vez en 70 años una inserción internacional definida. Hay que ver la estructura de las exportaciones argentinas. En 2/3 son productos agroalimentarios. El tercio restante es la industria automotriz. El principal destino, considerado como país individual, de las exportaciones agroalimentarias argentinas es China. El segundo destino de las exportaciones agroalimentarias argentinas, considerado como país individual, es la India. En la cosecha de granos de este año, 95 millones de toneladas. Con los precios del mercado mundial de los últimos 6 meses valen más de 40.000 millones de dólares. Por eso la Argentina tiene un superávit comercial estructural desde el año 2012 en adelante, que le permite financiar una alta tasa de crecimiento económico. En este momento está creciendo 8-9% anual. Al mismo tiempo, un aumento sustancial de las importaciones. El año pasado crecieron más de 40%, este año van a crecer en el mismo orden, también un 40%, y al mismo tiempo financiar la mayor fuga de capitales de su historia de la década del 70, en el sentido de que desde julio del 2007 a junio de este año se han fugado del país 65.000 millones de dólares, y a pesar de esta situación, la Argentina puede financiar esta fuga de capitales, el aumento de las importaciones y la alta tasa de crecimiento económico, porque sus exportaciones agroalimentarias le permiten hacerlo. Una última pregunta, Jorge. ¿Cómo va a jugar en la Argentina factores como la productividad, la competitividad y la tecnología para no caerse de esta ola mundial de por dónde va el comercio, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a la producción agroalimentaria, la Argentina tiene
está entre los 3 principales países del mundo en materia de productividad de la producción agroalimentaria. En materia de granos, sobre todo de soja, es el primero del mundo. Hay que ver la estructura de costos de la producción de soja de la Argentina comparada con la de Brasil y con la de Estados Unidos. Es la menor de las 3. La Argentina, entre los grandes productores agrícolas en materia de producción de granos, es el país más competitivo con el mayor nivel de productividad de todos ellos. Perfecto. Jorge Castro, muchísimas gracias por venir al programa. Encantado. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos.